Muy bien, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Buenos días, mi nombre es el doctor Eradio Montes Rodríguez. Soy residente de segundo año de la especialidad de imagen diagnóstica en el Hospital Universitario en Monterrey, Nuevo León. El día de hoy abordaremos un tema, la verdad es que es un tema muy bonito, que se llama abordaje radiológico de las displasias musculoesqueléticas. Y mi maestra asesora fue la doctora Claudia Rodríguez Garza. Muy bien. Vamos a comenzar con un poco de introducción. Las displasias esqueléticas, también llamadas osteocondrodisplasias, se consideran que es un grupo que afecta a la integridad del hueso, que puede ser tanto óseo o cartilaginoso. De estos existe una gran variedad dentro del aspecto clínico y actualmente están descritas más de 450 displasias, que estas en general tienen una prevalencia de 2 por cada 10.000 nacidos vivos. Y estas están dadas por mutaciones en las proteínas estructurales o alteraciones en los procesos metabólicos. Y una misma enfermedad puede estar condicionada por varios genes y un mismo gen puede tener diferentes tipos de genotipos y causar diferentes tipos de displasias, la cual en esta clase las dividí en 4 subtipos, o sea que ahorita lo vamos a abordar de diferente manera. Y como ya lo mencioné, también son llamadas como osteocondrodisplasias, digo, por si a alguno le interesa ahondar un poquito más en el tema y no lo encuentra como displasias de musculoesqueléticas, lo puede buscar como osteocondrodisplasias y también lo puede encontrar. Entonces, pues bueno, esto es como que lo más importante de la introducción. El abordaje radiológico realmente empieza desde que a nosotros nos envían un paciente que sospechan que tiene una displasia esquelética o musculoesquelética. Entonces, este abordaje comienza con el abordaje completo del esqueleto, ya sea axial o apendicular, que comprende una serie de radiografías. La serie de radiografías está aquí en la tablita, como pueden ver acá. Son todas las radiografías que nosotros tenemos que tomar al niño o al paciente, que van desde un cráneo hasta las manitas para ver la edad ósea, extremidad superior, extremidad inferior, el tórax, la pelvis y una columna. Entonces, esto es muy importante porque se considera que el esqueleto axial, el cráneo e incluso la columna vertebral son los que están más afectados durante los siguientes patrones que les voy a mostrar. Y, por ejemplo, el cráneo puede ser un poco más grande y podemos sospechar de una condroplasia, o puede tener múltiples huesos vermiformes y sospechamos de una displasia cleidocraneal, o incluso puede estar afectada la columna vertebral, que es muy comúnmente que se aplane y cause una disminución de la altura del cuerpo vertebral, que esto lo voy a estar mencionando durante toda la clase, se denomina plastipondilia, o puede haber una irregularidad incluso de las placas de la misma. Todo esto es súper importante, digo, para cuando tengan un paciente con una sospecha de una displasia musculoesquelética, le pidan esta serie de radiografías. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar o qué es lo que directamente vamos a ir a buscar como cuando sospechamos una displasia? Hay diferentes patrones radiológicos. Para empezar, tenemos la densidad global. Esta se determina, o sea, para evaluar dos tipos de patrones, que podemos tener una densidad disminuida o una densidad aumentada, de los cuales la densidad disminuida sospecharemos en una osteogénesis imperfecta, obviamente con todas las características que conlleva esta patología, y cuando tiene una densidad aumentada, por ejemplo la osteopetrosis, que pues, todas las características que lleva esta enfermedad, que ahorita las hablaremos. Cuando tiene un involucro del esqueleto axial, por ejemplo, cuando tiene macrocefalia, sospechamos de una acondroplasia, o cuando tiene las fontanelas anchas o largas, sospechamos de una displasia cleidocraneal, que ahorita hablaré de cada uno. Hay diferentes tipos de patrón de acortamiento, que esto es como muy importante realmente. De ahorita como quiera vamos a hacer una evaluación radiológica más como detallada y paso por paso para que no se les haga tan complicado. Digo, en general el tema es un poco tedioso. Entonces, si tenemos un patrón rizomélico, está afectado el segmento proximal de la extremidad. Esto es más común en la condroplasia o en la displasia espondiloepificiaria. Si es un patrón mesomélico, el patrón, o sea, está afectado el segmento medial de la extremidad, y cuando es un patrón acromélico, está afectado el segmento distal de la misma extremidad. O cuando es micromélico, pues está totalmente afectada la extremidad. Entonces, cuando tenemos la evaluación radiológica, o sea, para nosotros interpretar esta plaquita o para ver pues mejor la plaquita, tenemos, bueno, yo lo quise catalogar como 4 pasos. Primero,
¿Qué es lo que tenemos que ver? Pues primero el esqueleto apendicular debe evaluarse ¿para qué? Número uno, para ver qué tipo de acortamiento óseo tiene, que ya se los acabo de mencionar. Número dos, qué tipo de ubicación tiene la anomalía, que puede ser epifisiaria, metafisiaria o diafisiaria. El tipo 3, el tipo de acortamiento, de nuevo, y el tipo 4, o sea, el número 4 es observar la densidad ósea. Esto es muy importante porque por ejemplo, el número 2 puede tener o sea, puede estar solamente dañada la epífisis o solamente dañada la metáfisis o la diáfisis, y esto nos indicaría, o sea, ya evaluando el patrón que tenga más el patrón de acortamiento, nosotros podemos ya sospechar de un tipo de displasia. En cambio, cuando no tenemos como que un patrón, o sea, como cuando no tenemos como que los pasos a seguir, pues la verdad es que se nos pueden pasar muchísimas cosas. Y por ejemplo, lo que les comentaba ahorita, de que observar la densidad ósea, por ejemplo, si está disminuida, sospechamos de una osteogénesis imperfecta, o si está aumentada, podemos incluso sospechar de una osteopetrosis o una osteopoiquilosis, en dado caso que tenga como patroncitos óseos así como si fueran islotes. Entonces, antes de empezar, ¿qué hay que buscar cuando sospechamos de displasia? Tenemos una B, C y D, que el A, todo está en inglés, perdón, o sea, pero el A es de la localización anatómica, el B del hueso, la C de las complicaciones y el D si el paciente o esta displasia es de vida o realmente pues no es compatible con la vida. Entonces, algunas condiciones, por ejemplo, la localización anatómica es la A, se nombran en términos generales de acuerdo con los sitios anatómicos involucrados. Realmente esta tabla no es nada rebuscada, o sea, es una tabla como que muy fácil para digerir. Y esto, o sea, lo tenemos del esqueleto axial y del esqueleto apendicular. Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión en el cráneo, se llama cráneo o craneal. Cuando tenemos una lesión en la cara, tenemos facio o facial. En la mandíbula, mandíbulo. En la clavícula, escleido. Cuando es en las costillas, es costo. Y cuando es en la columna, espóndilo o vertebral. Y cuando es en la pelvis, puede ser isquio, hilo o púbica. La localización, que ya se los he ido comentando muchas veces, pero realmente es muy importante ver la localización porque los grupos que voy a mencionar los subdivido por diferentes tipos, o sea, por donde se encuentra la lesión, y el grado de acortamiento, que como ya mencioné, que es muy importante, si es un patrón rizomélico, mesomélico o acromélico, o micromélico, dependiendo lo que se encuentre afectado. ¿Okay? Entonces, el B del hueso, se considera que hay 5 S para el análisis correcto del hueso. Entonces, la estructura, la forma, el tamaño, la suma y los tejidos blandos. Entonces, todo esto es súper importante al momento de ver nosotros el análisis de cualquier hueso. O sea, no necesariamente cuando tengamos una displasia o sospechamos de una, o el tratante nos mande porque sospecha de algún tipo de displasia. Por ejemplo, la condroplasia, que es la más común. Por ejemplo, tenemos la estructura. La estructura se aplica en el aspecto general de los huesos. Entonces, aquí se incluyen las anomalías de la densidad ósea y la presencia de lesiones ya sea tumorales como exostosis o encondromas. Por ejemplo, de este lado tenemos una radiografía de pelvis donde podemos observar que tiene como múltiples islotes óseos, si se pueden dar cuenta aquí. Entonces, esto forma parte de la estructura. Yo evidentemente no tendríamos que haber visto, pero sí es como que para tener un poquito más detallado. Y de este lado tenemos una radiografía de rodilla donde podemos ver que tiene estas múltiples estrías verticales alrededor pues, de los mismos huesos, y esto era una osteopatía estriada. Entonces, o sea, la estructura no cambia la densidad, solamente cambia, hay un aumento de la densidad ósea, pero no modifica la forma del hueso. Por ejemplo, la forma. Aquí en la forma, pues obviamente sí hay una modificación del hueso. Aquí existen o sea, muchos términos descriptivos que se usan para las anomalías de la forma ósea, como por ejemplo en estas dos plaquitas. Y ¿por qué? Porque estas dos describen una displasia específica. Por ejemplo, aquí tenemos un acortamiento significativo pues, de todos los huesos, como lo podemos observar, incluso se encuentran un poquito ensanchados, y de las epífisis, ensanchaditos de las epífisis, y esto era, o sea, en relación a una acrondisostosis. Digo, la verdad es que o sea, a veces que son enfermedades como muy complicadas, incluso hasta de pronunciar, pero es como que la forma que tiene el hueso y pues anteriormente la estructura, que es solamente el patrón que tiene de la densidad del hueso y la forma. Por ejemplo, en que observamos una plastipondilia, que es una disminución de los arquitos de los cuerpos vertebrales,
y también observamos como unas vértebras en oblea, como les dicen, que son un poquito más aplanaditas. Entonces todo esto es importante, observar la forma que tiene el hueso en las diferentes pues, plaquitas que tomemos. Y por ejemplo en esta que observamos el tamaño, aquí en este diagrama que tenemos, el diagrama muestra la posición esperada, o sea, la posición esperada del peroné, que el peroné tiene una longitud normal aquí, tiene que estar casi a la misma altura de la tibia. Cuando sobrepasa la primera línea, o sea, para arriba, se considera que el peroné es corto, y cuando pasa la segunda línea, se considera que el peroné es largo. Esto es importante para ciertos tipos de patologías que ahorita vamos a mencionar. La verdad es que el tamaño solamente es en esto. Hay veces, por ejemplo, que tienen las costillas un poquito más grandes en la porción anterior, entonces esto no habla de cierto tipo de patología y es importante observarlo. Y por ejemplo, la suma, que pues obviamente aquí es si tiene más huesos, si tiene menos huesos, etcétera. Por ejemplo, en esta radiografía de rodilla que muestra múltiples centros epifisiarios, como los podemos ver acá. Y esto es muy característico o es patognomónico de la displasia epificiaria múltiple de tipo autosómico recesivo. Entonces, aquí por ejemplo, cuando la suma, o sea, pueden ser demasiados huesos o muy pocos o que estén fusionados. Por ejemplo, los dientes supernumerarios que se ven en la displasia condroectodérmica con los centros epifisiarios múltiples que ocurren, por ejemplo, o sea, en la rótula, que es la displasia epifisiaria múltiple. Entonces, eso es como que lo más, sé que es un poco tedioso, pero es como que lo que tenemos que buscar en los huesos cuando sospechamos de una displasia. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora sí los grupos radiológicos. Los dividí en 4 para que fuera un poquito más digerible. Tenemos, pues, 4. El grupo número 1 solamente nos vamos a enfocar en las displasias epifisiarias con o sin involucro de la espina dorsal. El grupo 2 tenemos las displasias metafisiarias con un acortamiento de los miembros, ya sea resomélico, mesomélico, y con una longitud anormal de los mismos. El tipo 3 se considera que es una displasia con la densidad ósea alterada, por ejemplo, aquí entra la osteogénesis imperfecta. Y el grupo 4 son los misceláneos, que es decir, que aquellos que típicamente no tienen un acortamiento de las extremidades, pero también cursan con una mutación en algún gen. Entonces, para el que esté un poco más interesado en el tema, existe esta página que se llama OMIN, es un catálogo de los genes humanos y de los desórdenes genéticos, donde nosotros nos podemos meter, buscar el patrón radiológico que nosotros estamos buscando, por ejemplo, la osteopetrosis, y nos puede dar, o sea, el gen que está afectado, o sea, comúnmente, el cuadro clínico y los desórdenes, o sea, lo que podemos observar al momento de ver las radiografías. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a empezar con las patologías. El grupo número 1, que como lo podemos ver aquí, mostramos primero las displasias epifisiarias con o sin involucro de la espina dorsal. Muy bien, empezamos con la displasia espondiloepificiaria congénita. Este es un modo de herencia que es autosómico dominante y se debe a una mutación en el gen del colágeno 2A1 que tiene una mutación en el locus cromosómico 13.1 del brazo largo del gen número 12 que afecta a la proteína del colágeno tipo 2. Tiene ciertas características, por ejemplo, los niños al nacer nacen con retraso en la osificación de las epífisis como una señal de identidad de este tipo de displasia. Y las características radiográficas esenciales que vemos, por ejemplo, aquí se los marqué en rojo para que lo tuvieran un poquito más en cuenta, se ven como bulbosas o lo mencionaba la literatura como en forma de pera que al nacer se aplanan y conducen a lo que he ido mencionando constantemente ahorita, que es la plastipondilia severa, con espacios de los discos intervertebrales muy delgados. Entonces los niños cursan con enanismo. ¿Por qué? Porque hay un leve acortamiento de las extremidades, tienen cara aplanada, paladar hendido, cuello corto y aumento anteroposterior del tórax. Entonces, por ejemplo, en esta radiografía que tenemos de este lado, tenemos una plastipondilia, una disminución de la altura de los cuerpos vertebrales, y tenemos estas formas, se alcanzan a ver muy poco, pero si se dan cuenta tenemos esta forma como si fuera una pera. La verdad es que con mucha imaginación, pero se los voy a solucionar la imaginación. Por ejemplo, ahí tiene la pera. Entonces, cuando tenga este tipo de patología, o sea, cuando tenga este tipo de característica radiográfica en una radiografía de columna, sí es importante pensar en esto, aparte si lo sospecha. Muy bien, entonces aquí tenemos otras dos imágenes, igual de displasia espondiloepificiaria congénita, que tenemos primero una radiografía cervical lateral que muestra una plastipondilia leve,
y una osificación tardía de las vértebras cervicales en general. Pero si se dan cuenta, la apófisis odontoides, que la tenemos de este lado, se encuentra como que un poquito hacia anterior, y esto lo habían dado como si fuera una hipoplasia de la apófisis odontoides, y realmente no era esto, sino que era un oso odontoideum, que es muy característico de este tipo de enfermedades. El oso odontoideum quiere decir que la apófisis odontoides no se fusionó bien y se fue hacia adelante. Y de este lado tenemos una resonancia entre dos en sagital, donde podemos observar que tenemos igual una plastipondilia, que aquí se ve un poquito más pues, exagerada, y tenemos una estenosis muy significativa a nivel del canal espinal torácico inferior, que produce pues, una compresión focal de la médula espinal. La verdad son hallazgos muy inespecíficos. Lo más común que podemos encontrar en esto es lo que ya les mencionaba, las vértebras bulosas o en forma de pera. Muy bien, entonces tenemos por ahora las displasias epifisiarias múltiples. Esto, la verdad es que no tiene un solo ONIM, o sea, un solo como que número para buscarlo, de lo que ya les había mencionado anteriormente, y eso se considera que es un desorden genético causado por múltiples mutaciones de genes, y se manifiesta comúnmente de los 2 a 4 años cuando el niño ya comienza a caminar. Entonces, esto tiene esta enfermedad en general tiene mucha heterogenicidad genética, y las características radiográficas esenciales es que el compromiso es bilateral, eso es lo más importante, y simétrico, por ejemplo, de las epífisis de las caderas, rodillas, tobillos, hombros, codos, muñecas, manos y pies. Entonces, esto es lo más importante, que hay una afectación de la epífisis simétrica y bilateral para nosotros poder sospechar de una displasia epifisiaria múltiple. Por ejemplo, en esta radiografía de una mano podemos observar múltiples manifestaciones de la displasia. Por ejemplo, aquí tenemos los huesos del carpo, los huesos del carpo los vemos un poquito como con ángulos obtusos y como si estuvieran como mal desarrollados. Y a nivel de los metacarpos observamos como márgenes irregulares a nivel de las epífisis. Digo, la verdad es que no traigo la otra mano para hacerles la comparativa de que es simétrico y bilateral, pero vamos a suponer que sí la tengo. Pero pues así es como se tiene que ver. Esto no es lo más patognomónico, porque hay cosas más patognomónicas para esto. Por ejemplo, cuando nosotros observamos que tiene una rótula de doble capa, o como se ve ya sea en una radiografía lateral o por ejemplo en esta tomografía, en una ventana para hueso, donde podemos observar que tiene diferentes centros de osificación, y podemos observar diferentes centros de osificación en la rótula. Cuando nosotros observamos esto en general y tiene un compromiso bilateral, hay que hacerle las radiografías de todo lo que ya les mencioné para buscar específicamente las lesiones, de la epífisis de ambas, ya sea rodillas o caderas o tobillos, etcétera. ¿Para qué? Para nosotros poder dar un diagnóstico, a pesar de que ya es muy patognomónico ver esta imagen en la displasia epifisiaria múltiple. Y por ejemplo, en esta radiografía de una pelvis, aquí podemos observar que tiene ya un compromiso epifisiario a nivel de la pelvis, y es bilateral. Entonces, esto es como que lo más importante. Digo, la verdad es que esta radiografía, puede ser inespecífica y puede ser para cualquiera, pero cuando observamos esto, o sea, múltiples centros epifisiarios, múltiples centros de osificación a nivel de la rótula, sí es muy importante realizar las radiografías para buscar una displasia epifisiaria múltiple, a pesar de que yo no lo sospeche. Muy bien. Ahora pasando a la pseudoacondroplasia, existe una pseudoacondroplasia y una acondroplasia. Ya que hable de la acondroplasia más adelante, les voy a poner las diferentes características que tiene una de otra, porque realmente son muy pocas, pero la acondroplasia es un cuadro un poco más florido. Entonces, la displasia autosómica, la pseudoacondroplasia es una displasia autosómica dominante que es causada por la mutación del gen de la colágena, igual que el otro. Tiene muchas características, y una de las características radiográficas esenciales es que las vértebras, como se pueden dar cuenta en esta radiografía de una columna, lo podemos observar que tienen como una protuberancia, no sé si lo alcancen a ver aquí, a nivel del cuerpo anterior. Esta protuberancia lo llaman como si fuera una apariencia de una lengua anterior. Entonces, digo, la verdad es que para mí es mucha imaginación, pero pues para ustedes sí. Pero si se dan cuenta es como si estuviera sacando la lengüita. Entonces, esto es algo muy característico de la pseudoacondroplasia y de las cosas como más características. Digo, les puse a un perrito sacando la lengua para que se acordaran que cuando sacan la lengua las vértebras sospechamos de una pseudoacondroplasia. Muy bien. Entonces, la acondroplasia puntuata, por otro lado,
tenemos que es un grupo heterogéneo de trastornos que son caracterizados por calcificaciones puntiformes, anormales, ya sea puntiformes o punteadas, dependiendo cuál sea. Esto tiene un patrón diferente, no solamente es en el hueso, puede ser en cartílago y es en particular en el cartílago epifisiario y los tejidos blandos justacartilaginosos. Esta familia incluye trastornos de diversas formas, independientemente de los subtipos, todos dan este tipo de patrón. Por ejemplo, ¿qué es lo que hay que hacer? Como que el primer paso para cuando nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, con esta radiografía de este niño. Entonces, primero tenemos que identificar de que los puntos lacrimales, por así decirlo, son los puntos punteados. ¿Dónde se encuentran? Por ejemplo, aquí tenemos aquí a nivel del fémur, y acá a nivel de la rótula, perdón, y lo aquí tenemos a nivel de, perdón, es que no veo bien. Acá tenemos a nivel de la columna y lo a nivel de la pelvis, etcétera, y tenemos un poquito más acá abajo. Entonces, todo esto es súper importante identificar como primer paso dónde tiene el patrón punteado. Ya que lo identifiquemos, tenemos que ver y ser un poquito constantes al momento de las radiografías, porque los niños, al momento de que este patrón punteado suele desaparecer en la niñez o incluso a los 6, 7 años. Entonces es importante seguirlo con las radiografías. Por ejemplo, aquí tenemos esta radiografía, que es un recién nacido con una condroesplisis puntuata, donde podemos observar múltiples puntos en la columna vertebral, como ya les había mencionado de este lado, como múltiples puntos puntiformes en la columna vertebral. Y este niño también tenía en las epífisis de los huesos largos, por ejemplo, de este lado, de este lado. Digo, no se caracteriza por ser simétrica, eso es otra de las cosas, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta que cuando observamos este patrón, o sea, pues para darla como una condrodisplasia puntuata o seguirle haciendo sus radiografías de control. Por ejemplo, en estas otras radiografías, donde tenemos que son unas radiografías frontales y laterales de un recién nacido con una condrodisplasia puntuata. Este niño cursaba con una displasia de tipo rizomélico que, como pueden observar, muestran múltiples puntos punteados a nivel de la pelvis, que como se puede observar en esta radiografía, y también tenemos a nivel de los huesos, a nivel de la epífisis de los huesos largos, aquí sí está de manera simétrica, incluso aquí se alcanza a ver un poquito, pero pues es de predominio aquí en la pelvis y en las epífisis de los huesos largos. Entonces esto es como que lo más importante, digo, grábense este patrón, por si algún día lo llegan a ver, pues la verdad es que para que no se les olvide. Perdón. Y por ejemplo, las últimas de la columna, observamos que tiene como si fueran depresiones. Estas depresiones se alcanzan a ver un poquito aquí. Digo, les sé que la imagen no es como que la mejor definición, pero se alcanzan a ver como si fueran depresiones aquí. Y esto también, pues no es característico. Lo más característico es que en los centros epifisiarios se encuentran estas como que punteados, pues. Muy bien. Hablando ahora del síndrome de Horler, hablaremos del síndrome de Horler y el síndrome de Morquio. Este es un trastorno autosómico recesivo que se manifiesta en los primeros años de la vida y los pacientes muestran fases características, o sea, muy características, y muestran retraso mental, sordera, enanismo, opacidades corneales, hepatospleno y soplos cardíacos. Entonces, las características radiográficas esenciales, traigo más radiografías, no solo esta. Mostramos, por ejemplo, en esta radiografía de cráneo en un niño, observamos un cráneo macrocefálico con una protuberancia frontal. Aquí no se alcanza a ver tan bien la silla turca o en forma de J, pero con esto lo podemos empezar a sospechar. Pero la verdad, cuando tenemos esta placa, es muy inespecífico, lo primero que deberíamos de pensar sería en una condroplasia, o sea, no realmente en un síndrome de Horler, porque es algo un poquito, es por los mucopolisacáridos, entonces es un poquito más complicado de ver, pero digo, no imposible, ¿verdad? Entonces, tenemos el síndrome de Horler, por ejemplo, en estas dos plaquitas, que consiste, por ejemplo, en esta plaquita de tórax. Aquí sí hay que tener un poco más de atención al momento de ver las placas, porque el síndrome de Horler específicamente se caracteriza por un depósito de mucopolisacáridos en médula ósea. Entonces, al momento de ver esto, o sea, digo, uno rápido lo ve y dice, ah, pues está normal, ¿no? Pero realmente no. ¿Por qué? Porque describen que tienen las costillas en forma de paleta o de remo. Y estos, que las costillas son delgadas en la porción posterior, y los si se dan cuenta se van haciendo un poquito más grandes, como más anchos, de este ladito y acá. Se alcanza a ver un poquito. Y esto es sugestivo, el síndrome de Horler. Obviamente ya hay que hacerle pues otro tipo de cosas con el gag y etcétera para confirmar el diagnóstico. Y si bien de este lado tenemos otra radiografía de una extremidad superior donde tenemos que la longitud total de la extremidad
hay un ensanchamiento diaficiario, como lo podemos observar aquí. Incluso aquí también en el húmero podemos observar que tiene un ensanchamiento diaficiario y acá que incluso se están como si fueran empalmándose, que es algo como de la literatura que decían que se caracterizaba el síndrome de Horley, que el radio y el cúbito, como se empalmaban en estas porciones. Entonces, como que lo más importante que lo tengan en cuenta de esto, las costillas en remo y el ensanchamiento del diaficiario, que es más comúnmente visto en extremidad superior. Muy bien. Por otro lado, tenemos el síndrome de Morquio, que es algo la verdad es que es uno de los síndromes raros, pero este es producido por una deficiencia de la galactosamina 6 sulfatasa. Y este síndrome cursa con un enanismo severo, cursa con un acortamiento de la columna vertebral, cifoscoliosis, abultamiento anterior del esternón y una laxitud articular. Esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque los hallazgos clínicos obviamente van a mostrar eso que ya les acabo de mencionar, más que nada el enanismo severo, como en todas las patologías, a excepción de las misceláneas que no cursan con acortamiento. Pero, o sea, en las radiografías, por ejemplo, en este lado, observamos que el patrón radiológico, no sé si se alcanza a ver que tiene como si estuviera cuadrada los huesos ilíacos de este lado, y pues obviamente tiene una disminución de la densidad ósea que es muy significativa. Tiene una cadera atrófica del lado izquierdo, aquí. De este lado se ve como muy atrófico y incluso está deformada y tiene coxa valga de este lado. ¿Qué es el coxa valga? Porque la verdad es que sí me he quedado mucho en ese aspecto, que es una deformidad de la cadera en el que el ángulo formado entre la cabeza y el cuello del fémur está por encima de 125 grados, y esto hace tendencia a la extrusión de la misma articulación. Entonces aquí lo podemos observar esto, y de este lado pues tenemos la cuadrantura y la atrofia del lado izquierdo. Pero pues por esto no se caracteriza el síndrome, o sea, es algo igual como muy inespecífico, pero cuando lo veamos pues es importante sospechar de que tenemos un coxa valga, sospechar en un síndrome de Morquio. Y por ejemplo en esta radiografía que tenemos sobre su lado izquierdo, donde observamos un acortamiento significativo de los metacarpos, con hipoplasia incluso de algunos huesos del carpo, como podemos ver aquí, hay una hipoplasia, y también tenemos incluso hipoplasia del radio y el cúbito distal, como se puede ver aquí. La verdad es, como les digo, es algo muy poco característico, pero pues hay que sospecharlo cuando el paciente lo mandan, o que tenemos que ir a ver cuando el paciente lo mandan cuando ya tiene un diagnóstico de síndrome de Morquio. O por ejemplo, en esta resonancia en T2, donde podemos observar una plastipondilia pues, severa, o sea, un acortamiento muy significativo de los cuerpos vertebrales. Muy bien, ya terminamos con el grupo 1. Ahora vamos con el grupo 2, que el grupo 2 habla de las displasias metafisiares con acortamiento de miembros o longitud anormal de los mismos. La verdad es que estas son como que las más bonitas y las más comunes, digo, para los pacientes no, pero son muy bonitas de verlas en las placas. Entonces, por ejemplo, empezamos con la condroplasia. Esta es la displasia no letal más común y es el prototipo de enanismo rizomélico. ¿Okay? Esta se considera que se hereda de forma autosómica dominante con un 80% de una forma esporádica, y se atribuye a una mutación en el locus 16.3 en el brazo largo del cromosoma número 4, que afecta al receptor 3 del factor de crecimiento de los fibroblastos. Esto tiene, como les digo, son mutaciones esporádicas, y la edad de manifestación se considera que es más evidente cuando al nacer, y se encuentran, o sea, los hallazgos más característicos se encuentran, por ejemplo, esta mano que podemos ver en la pantalla, que es una mano en tridente, que ahorita les puse como que un grafiquito muy bonito para que se acordarán siempre. Y tenemos que ver los hallazgos más característicos, por ejemplo, en la columna vertebral, especialmente en la región lumbar, en pelvis, en extremidades y también en el cráneo, por lo que ya les comentaba anteriormente. Por ejemplo, la evaluación de la condroplasia se incluye desde una ecografía prenatal, cuando nosotros, pues cuando los pacientes están embarazadas. Después, en el postnatal, ya empezamos con una radiografía simple, puede incluso ser un TAC o una resonancia magnética. Entonces, en la ecografía fetal se considera que es importante, o sea, irlo a buscar o buscarlo cuando ya es después del tercer trimestre, y las características de la imagen incluyen, o sea, a nivel de la ecografía fetal,
una longitud corta del fémur, una protuberancia frontal y una apariencia en mano en tridente, que es como lo más característico. Entonces, ¿qué tenemos que observar cuando sospechamos de una acondroplasia? Por ejemplo, en la acondroplasia, los hallazgos radiológicos más comunes es que observamos que la bóveda craneal está relativamente grande. Yo creo que es la plaquita que está acá. Ajá. Por ejemplo, acá que tenemos una bóveda craneal, o sea, relativamente grande de este lado, y tenemos cambios en las diferentes partes. Por ejemplo, en la pelvis, en la columna, por ejemplo, de este ladito, en esta radiografía, observamos que tiene un estrechamiento caudal de la distancia interpedunculada, de este ladito. Entonces, tenemos una cifosis toracolumbar, etcétera, de este ladito también. Pero lo más importante de esto es que en la pelvis el surco sacroiliaqueo tiene una forma como si fuera de una muesca, aquí. Pero lo más, o sea, como que los ángulos acetobulares, como están súper disminuidos y las alas ilíacas son pequeñas y cuadradas, la entrada de la pelvis, como si se dan cuenta aquí, digo, la verdad es que esto no creo que necesite tanta imaginación. Si se dan cuenta aquí, tiene como si fuera un patrón o el signo de la copa, que es la que ya había salido anteriormente. Yo la verdad es que no encuentro una copa como la copa de champán, le dicen. La verdad es que no encuentro una copa que fuera así de grande, que cupiera ahí. Pero es como que lo más característico de poderlos observar. Entonces observamos el surco sacroiliaco, tiene forma de muesca, los ángulos acetobulares están disminuidos y las alas ilíacas pequeñas y cuadradas, y obviamente nos da este signo. Sí hay que sospechar mucho la condroplasia. Digo, obviamente no es todo. Por ejemplo, tenemos estas otras dos radiografías que observamos que, por ejemplo, lo que ya les dije, el acortamiento acá, y aquí tenemos un ensanchamiento metafisiario muy importante a nivel del fémur y a nivel de la tibia. Y esto es como que también una de las cosas más importantes, observar como que el ensanchamiento, la metafisis de esos huesos o de los huesos largos. Y de este lado, pues también tenemos la disminución de los espacios y las vertebritas así. Digo, pero esto no es como que lo más característico, más que nada estos dos. Y ahora tenemos estas dos radiografías que ya les había mostrado esta de la acondroplasia, que cuando sospechamos que tiene acondroplasia es importante tomarle una radiografía de cráneo para observar que tiene un aumento muy significativo del cráneo. Y al momento de ver, por ejemplo, esta radiografía, tenemos que tenemos igual que tenemos una longitud disminuida un poquito por acá, incluso de este lado, y también observamos como un ensanchamiento a nivel de las metáfisis. Esto es lo más importante. Y si se dan cuenta aquí tenemos un signo característico, que eso es lo más característico de la condroplasia, o verlo al momento de tomarle esta plaquita, que es el signo del tridente, que se ve así. Entonces, digo, por si no se sabían que era un tridente, aquí aparece. Entonces, como la primera imagen que les mostré, o sea, los niños tienen este tipo de manita, y si se dan cuenta, pues se ve muy parecido al tridente que tenemos de este lado. Y eso es muy característico de la acondroplasia. Y otra de las cosas que es característico también es que tengamos un estrechamiento de la unión cráneo-cervical que resulta en una compresión cérvico-medular, como lo podemos observar en esta resonancia, que tenemos una compresióncita de este lado. Ya con todos estos hallazgos nosotros podemos dar o podemos sospechar que el paciente realmente sí tenga una condroplasia para seguir el manejo del mismo. Muy bien, ahora seguimos con la hipocondroplasia, que esta se caracteriza por un enanismo a extremidades cortas, pero sin las características distintivas, por ejemplo, de rizomelia, mesomelia o acromelia, ya que los huesos largos son cortos y se hacen como si fueran anchos. La verdad es que tiene muy pocas diferencias a nivel de la hipocondroplasia, de la condroplasia. Se caracterizan, o sea, se distinguen por solamente muy pocas cosas. Por ejemplo, tenemos igual en esta radiografía de columna, donde podemos observar, bueno, de pelvis, donde podemos observar que tenemos un discreto acortamiento del cuerpo vertebral. Y acá también podemos observar igual un discreto acortamiento del cuerpo vertebral, pero lo que les comentaba al principio de las heces, de los huesos, si se dan cuenta aquí del tamaño, si podemos observar, incluso el peroné, o sea, va más abajo que la tibia. Y esto es una de las cosas más características de la hipocondroplasia, que cuando la sospechamos tenemos que buscarla directamente así. Entonces, en la radiografía esta, como le digo, o sea, tenemos el ensanchamiento metafisiario, como ya les había mencionado,
Digo que esto también es característico de la otra, de la acondroplasia, y pues el fémur está un poquito más abajo de la tibia, entonces esto es lo más característico de la hipocondroplasia. Pero van a decir ustedes, entonces ¿cómo los diferencio? Digo, porque no sé. Entonces aquí está la tabla. Tenemos la pseudoacondroplasia y la acondroplasia. ¿Qué es lo que tenemos que ver normal y anormal? Por ejemplo, en la pseudoacondroplasia se considera que el cráneo está normal, ¿ok? Y tenemos una plastipondilia leve, o sea, tenemos una plastipondilia leve, o la tenemos pues, y la distancia interpeduncular la encontramos normal. Las epífisis y las metáfisis están anormales, y la mano en tridente y el signo del champagne en la pelvis está ausente, cosa que la acondroplasia pues no pasa. Por ejemplo, tenemos una macrocefalia, tenemos la plastipondilia, no existe aquí, y tenemos un espacio interpeduncular, lo tenemos disminuido, y solamente las metáfisis estarán normales, y el signo del tridente y el del champagne pues obviamente va a estar presente, como ya se los mencioné. Esas son como las dos características que hay que ver de la pseudoacondroplasia y de la acondroplasia. Muy bien. Ahora hablamos del grupo 3 o de las displasias con densidad ósea alterada. De la primera, hablamos de la osteogénesis imperfecta. La osteogénesis imperfecta está causada con mayor frecuencia por anomalías en el dominio del triple hélice del colágeno tipo 1, que alteran la osificación intramembranosa y causan una fragilidad ósea. Además de los genes del tipo del colágeno 1, se han informado que muchos otros genes de la osteogénesis imperfecta se encuentran comúnmente dañados. Por ejemplo, la laxitud. Por ejemplo, podemos observar incluso de que los que están ligados al X. Esto lo más importante es que se considera que también se acompaña comúnmente, perdón, de manifestaciones no esqueléticas que incluyen laxitud articular, fragilidad de los tejidos blandos, las escleróticas azules, que es como que lo más característico de esto, dentinogénesis imperfecta y deficiencia auditiva, ya que el colágeno tipo 1 es un componente principal de las matrices de los tejidos blandos y del hueso. Por ejemplo, quise poner esta radiografía porque se me hizo que es muy interesante. Si se dan cuenta, en esto tenemos el signo de la raya o el signo de la cebra. Esto pasa cuando los niños con osteogénesis imperfecta han sido tratados con bifosfonatos de manera crónica. Entonces hacen como si ven como estas líneas que se van formando de este lado. Y esto es porque el fármaco se administra en ciclos, entonces está en ciclos, en ciclos, en ciclos, en ciclos. Entonces se forma un hueso denso, perdón, se forma un hueso denso, como se puede ver acá, mientras se administra el tratamiento. Y esto da como resultado que esto tenga como franjas densas a lo largo de las metáfisis de los huesos, que se pueden visualizar pues, en radiografía, como lo podemos observar aquí. Incluso también tiene acá de este ladito y acá. O sea, no sé, digo, se me hizo muy interesante verlo, digo, porque pues obviamente los niños tienen un tratamiento, y cuando observamos esto, sí es muy importante que pues sospechamos o sepamos, mejor dicho, que el niño tiene osteogénesis imperfecta y que le están dando un ciclo con bifosfonatos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? O sea, hay diferentes pasos para esto. El primero se basa pues en la identificación de la osteoporosis generalizada. O sea, tenemos que ver que el niño tenga una osteoporosis generalizada y que sea, o sea, una exclusión de una osteoporosis secundaria. Entonces, el deterioro de la osificación, el deterioro de la osificación intramembranosa de la bóveda canal provoca que estos niños tengan unas fontanelas grandes, y múltiples huesos vermiformes, que es una de las también características de esta patología. Que puede crear, ya que se crea como remodelación por las fracturas múltiples, por las deformidades, etc. Por ejemplo, aquí tenemos dos radiografías que podemos observar de este lado. Y se considera otra cosa, se considera que la osteogénesis imperfecta hay diferentes tipos. Va desde leve o moderada, que se manifiesta como huesos que están delgados, con fracturas recurrentes y arqueamiento, como lo podemos observar en esta radiografía. Si se dan cuenta, ya tiene, o sea, está súper arqueado el hueso, incluso está como si estuviera laxo, o sea, y de este lado también lo podemos observar de la misma manera, incluso de este lado ya con una formación de un callito óseo. Y pues lo que ya les mencionaba de esto de la osteogénesis imperfecta, que tiene, aquí no se alcanzan a ver tanto, pero tiene múltiples huesos vermianos de este ladito y la protuberancia de la fontanela. De este lado también podemos observar que tiene una fractura en el fémur a nivel del tercio medio, en la diáfisis, que esto es como que otro de los datos más característicos, que son múltiples fracturas con formación de callo óseo y aparte la laxitud que tiene de los mismos huesos largos.
Pero como les mencionaba, hay diferentes tipos que puede ser, o el tipo 1, que es leve a moderada, que se manifiesta con los huesos delgados, las fracturas recurrentes y un arqueamiento, por ejemplo, el de este ladito. Y estos pueden involucrar o pueden estar totalmente normales y sí es importante pues hacer obviamente las radiografías pues para ver este tipo de cositas. Y tenemos otro tipo, tenemos las que son del tipo 2 o que se manifiestan como los huesos largos y torcidos o con una esclerosis ya metafisiaria. Estos pueden desarrollar calcificaciones similares como las palomitas de maíz. Por ejemplo, aquí podemos observar cómo el hueso, o sea, cómo, perdón, podemos observar cómo los huesos ya tienen como que formación de callo óseo a nivel de la diáfisis, igual de este lado, igual con un poquito de esclerosis de este ladito. Entonces, si se dan cuenta, se ven como si estuvieran arqueados, o sea, que es lo más común, o sea, ver los huesos como arqueaditos con la formación de esclerosis. Obviamente este paciente ya ha tenido múltiples fracturas con la formación de callo óseo a nivel de este nivel. Entonces, esto es como que lo más característico de la osteogénesis imperfecta, observar este tipo de radiografías con los huesos así como laxos, por así decirlo, y los decían como huesos como, pues sí, como osteoporóticos, pues. Entonces lo más importante, como les mencionaba desde el principio, si vemos la densidad disminuida y vemos este tipo de patrón característico de la osteogénesis imperfecta, pues obviamente sí hay que pensar en ello. Muy bien. Ahora, igual de los mismos patrones que tenemos, pero de los que son considerados con aumento de la densidad, tenemos la osteopetrosis, que es un prototipo de displasia esclerosante, como ya se los he mencionado desde que empecé la plática, y se caracteriza por tener una amplia heterogeneidad clínica y genética, con una vía final común en el fracaso de la rabdozona osteoclástica normal del hueso. Tiene un patrón radiológico común de toda esta familia de la osteopetrosis y es la otoesclerosis generalizada con escasa diferenciación córtico-medular. Eso es lo más importante. Que o sea, como mencionaba el texto, es que nosotros vemos un signo, digo, la verdad es que si aquí, por ejemplo, en esta plaquita de extremidades inferiores, se ve súper bonito cómo podemos observar cómo no tenemos una diferenciación córtico-medular. Y si se dan cuenta, es como si estuviera un hueso adentro de otro hueso. Está muy cool. Entonces, esto es lo más característico que nosotros observamos en una osteopetrosis. Entonces pensamos, tenemos una placa y decimos, bueno, pues no sé qué tiene, pero tiene aumento de la densidad ósea. Bueno, entonces se acuerdan de mi clase y se acuerdan que podemos sospechar en una osteopetrosis, en una osteoquilosis, etcétera. Entonces, ven este tipo de radiografía que es como un hueso dentro de otro hueso y pues decimos, no, pues es una osteopetrosis porque no podemos tener la diferencia córtico-medular. Eso es lo más importante porque tenemos, o sea, una apariencia de esto, o sea, digo, también le decían como luna menguante, la verdad es que yo no lo veo, a mí me gustó más como que el término y si se dan cuenta, como que se está haciendo como que desde adentro hacia afuera, y esto es lo más característico. Y ya obviamente, pues de que la macrocefalia, y como podemos observar aquí, tenemos mucha esclerosis, mucha esclerosis, incluso acá a nivel de las costillas, y esto es como que lo más característico, pero con observar esto, ya hay que pensar en una osteopetrosis, ¿ok? Como en este caso, tenemos otras radiografías, como podemos observar en esta radiografía de pelvis, observamos un aumento muy considerable de la densidad ósea, o sea, es muy característico. Y cuando vemos, por ejemplo, estas radiografías, pues algo no está bien, ¿están de acuerdo? Entonces, a este tipo de radiografía, en esta radiografía de una columna, podemos observar que se ven como patrones, como si fuera un sándwich, como si fuera ¿cómo se llama? Un tándem, no me acuerdo cómo les dicen. Pero si se dan cuenta, ese es el signo del sándwich, perdón. Ese es el signo del sándwich de acá. O sea, donde observamos zonas de esclerosis con una zona normal que pues no está esclerosada. Entonces, de este ladito, mire. Entonces, todo más característico, por ejemplo, en esta tomografía también se observa el signo del sándwich, que esto es un signo más tardío que muestra una esclerosis generalizada y una apariencia como el sándwich de este ladito. Muy bien. Por otro lado, tenemos igual de las densidades óseas aumentadas, tenemos la osteopoiquilosis. Esta es una condición con herencia autosómica dominante y es más común en los hombres que se caracteriza por múltiples densidades radiopacas pequeñas. Digo, la verdad es que todas estas aquí, si se dan cuenta, tenemos estas tomografías, digo, en diferentes cortes, donde podemos observar que hay como múltiples opacidades, múltiples opacidades hiperdensias, o como, pues como islotes óseos, ¿no? Alrededor de todos los huesitos.
Entonces, un diferencial muy importante, porque van a decir, oye, Iradio, ¿cómo las diferencio de unas metástasis osteoblásticas? Que sí se pueden diferenciar, pero aquí ya tendríamos que hacerle una gamografía por radionucleótidos. Entonces, cuando nosotros tengamos esto, entonces tengamos, o sea, están asociadas la mayoría de las veces a una dermatofibrosis denticularis o diseminada y observamos este tipo de patrón, sí hay que ver, sí hay que pensar en una osteopoiquilosis por un aumento de la densidad ósea. Muy bien, ahora tenemos algo que se llama melorrostosis. La melorrostosis puede ser un trastorno ya sea esporádico, que puede ser no hereditario, o un trastorno hereditario que se presenta con osteopoiquilosis y melorrostosis, y este sí tiene un ONIM específico. Entonces, si alguien lo quiere buscar, es el, bueno, está muy grande el número, perdón, 150, bueno, está muy grande, entonces ya después se los pasaré a quien le importe. Entonces, esta es una afección benigna que se caracteriza clínicamente por dolor. Esto es como que lo más característico porque la mayoría de las anteriores, a excepción de la osteogénesis imperfecta, que también se caracteriza por dolor, esta es una de las pruebas que se caracteriza por eso, porque la mayoría son asintomáticas. Entonces, esta se considera que es por un dolor y contracturas de los tejidos blandos, y la distribución puede ser totalmente asimétrica o puede ser ya sea monostósica, que involucra solamente un hueso, o puede ser poliostósica, que involucra múltiples huesos, o monomélica, que involucra pues, solamente una extremidad. Entonces, más típicamente se involucra en la extremidad inferior y otros huesos, por ejemplo, en el cráneo, en las costillas, en la columna vertebral y otros huesos tubulares cortos que pueden verse afectados. Aquí observamos que hay un engrosamiento cortical como un patrón rayado o ondulado que se extiende desde la parte proximal a la distal del hueso, como podemos observar aquí. Si se dan cuenta, tenemos solamente esta parte focal como que con aumento de su cortical, donde este signo le llaman, digo, la verdad es que lo puse porque, digo, hace días sí me parecía, ahorita ya no me parece tanto, que es el signo como si fuera de una vela derretida. Entonces, cuando nosotros observamos esto, observamos que hay un engrosamiento cortical con un patrón rayado u ondulado que va desde proximal, perdóname, que va desde proximal a distal, sí hay que pensar en una melorrostosis. Digo, la verdad es que sí estaría muy cañón observarlo, pero pues, ya con mi clase ya lo sabrían mejor. Y es una distribución asimétrica, porque no es simétrica como las anteriores que hemos visto. Entonces, tenemos estas dos plaquitas que observamos un engrosamiento cortical en ambas, como en esta de rodilla, donde podemos observar el fémur, que observamos como un engrosamiento cortical solamente aquí. Y de este lado también observamos este engrosamiento cortical aquí a nivel del cúbito, donde este es el signo como de la vela derretida y causa una disminución de la cavidad medular. Esto es lo más importante, y la melorrostosis a comparación a comparación de la osteopetrosis, que era el hueso con otro hueso, este se considera que solamente tiene un engrosamiento cortical con disminución de la cavidad medular y el otro parecía como si hubiera un huesito adentro de otro huesito. Entonces esto se caracteriza por la vela derretida. Digo, la verdad es que no encontré una imagen bonita de una vela derretida, pero solo para que pues, guarden esa imagen en general. Ya por último, bueno, las últimas, tenemos la displasia deficiaria progresiva. Esta también se llama enfermedad de Camurati-Engelmann, y esta es una trastorno autosómico dominante que está afectado el locus 13 del brazo largo del gen 19. Aquí se considera que hay un agrandamiento fusiforme y simétrico bilateral con aumento de la densidad, pero aquí estamos solamente en la diáfisis de los huesos largos, que comienza a nivel de la diáfisis media y progresa hasta ambos extremos, como podemos observar aquí. Digo, realmente aquí se ve pues muy evidente donde está súper engrosada la diáfisis. Entonces, cuando observamos esto, obviamente hay que seguir haciendo radiografías, hay que interrogar al paciente, la historia clínica, etcétera, pero lo más importante es la displasia deficiaria progresiva, que podamos sospecharla, y obviamente si hay aumento de la densidad ósea con un agrandamiento fusiforme y simétrico de la densidad de la diáfisis de los huesos largos. ¿Ok? Muy bien. El grupo número 4 y el último es los misceláneos, que son displasias que no entran en las que anteriormente he mencionado. O sea, son cosas que por lo regular no cuentan como con acortamiento, pero que se considera que sí son displasias porque están afectados los genes en general. Entonces, primero empezamos con una displasia cleidocranial. La displasia cleidocranial tiene un ONIM específico que es el 119.600. Este sí lo puedo decir. Y esta es una displasia autosómica dominante con un predominio membranoso. Entonces,
El compromiso óseo se debe a que tiene una herencia dominante y puede verse en múltiples miembros de la misma familia. Incluso se puede presentar desde la infancia hasta los 30 años de vida podemos tenerlo. Hay características radiográficas esenciales, por ejemplo, que el cráneo muestra una ossificación tardía de la bóveda craneal con múltiples huesos vermiformes, suturas y fontanelas persistentemente abiertas, como lo podemos ver en esta radiografía, donde podemos observar la fontanela todavía muy abierta y el cráneo muy grande. Entonces, voy a regresar un poquito a la otra, perdón. Y todo esto, o sea, también podemos encontrar, digo, la verdad no encontré una imagen muy característica de esto que decía que porque la mandíbula aquí sí es normal, con el ángulo se encuentra un poquito todavía mantenido. Pero lo más importante de ver es que si se dan cuenta, aquí hay hipoplasia de la clavícula izquierda y acá no tiene. O sea, no existe la clavícula aquí. Entonces, cuando nosotros tengamos esta plaquita, sí es muy importante sospechar en una displasia cleidocraneal, hacerle las radiografías que ya les mencioné y buscar específicamente los datos característicos de esta. Por ejemplo, este paciente hay que buscarle fontanelas anteriores, fontanelas abiertas y la existencia de las anormalidades dentales, por ejemplo, tienen múltiples de 1 a 3. Y los niños tienen, o sea, un rasgo muy característico. Hay un niño de una serie que se llama Stranger Things. Incluso el niño tiene una displasia cleidocraneal, el que usaba su gorrita con el pelo chinito. Entonces, la carita de ese niño es muy característica de esta displasia cleidocraneal. Y otra de las cosas más características que se me hizo muy interesante es que si podemos observar acá y vamos contando las costillas, ¿cuántas costillas ven? O sea, ¿cuántos pares de costillas ven? Vemos alrededor de 13 o 14 pares de costillas. Entonces, esto también es otra de las cosas de la displasia cleidocraneal, que al momento de contar las costillas observamos que tiene pues, hipernumerosis. Muy bien. Y ahora sí, por último, tenemos el síndrome de Neil-Patella. El síndrome de Neil-Patella también se considera como una enfermedad, también conocido como una enfermedad de Funk, que este es un síndrome súper raro. Y cursa con, digo, la verdad es que lo puse solamente como por curioso, porque cursa con hipoplasia de las uñas y algunas veces está asociado con disfunción renal y literal los pacientes tienen así como que nada de uña. Y los signos radiológicos son las malformaciones patelares, los cuernos ilíacos, que es patognomónico de esta enfermedad, como podemos observar en esta radiografía. A nivel del hueso ilíaco, observamos de este ladito, no sé si lo alcancen a ver, aquí, se ve como si tuviera un cuernito en este lado. Entonces, cuando nosotros observamos esta radiografía, ya, patognomónico. Hay que ir a ver las uñas de ese niño. Y si tiene hipoplasia de las uñas y aparte tiene esto, o sea, pues ya lo damos como un síndrome de Neil-Patella, con los cuernitos como maléfica. ¿Ok? Muy bien. Eso sería toda mi parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿Algún comentario? Muchas gracias, Eladio. Diste una revisión y un abordaje radiológico que espero que todos hayan puesto mucha atención y les haya quedado un poco más claro. Aquí hay varios puntos importantes en este tema. Es un tema muy difícil, es un tema que primero tenemos que estar familiarizados con los hallazgos radiológicos normales para poder sospechar que algo está mal. Entonces, si se fijan, muchas de las patologías van a detectarse en pacientes desde neonatos, o sea, de recién nacidos, donde empezamos a ver pues, todas las alteraciones óseas que ya describimos en las diferentes patologías. Hay otros que van a llegar de manera más tardía, ya sea porque han presentado fracturas múltiples, como pueden ser aquellos casos de osteogénesis imperfecta. Va a haber otros pacientes que realmente van a hacer hallazgos incidentales. Muchas veces van a tener ustedes solo un estudio de imagen, o sea, una mano, una rodilla, y no toda la serie de radiografías que es las que realizamos acá para ver todos los huesos del cuerpo, como generalmente la solicita, por ejemplo, genética, que podemos tener ahí como un abordaje radiológico completo de todo el esqueleto, ¿verdad? Tanto axial apendicular. Entonces, ya sea una mano, una rodilla, una pierna, siempre chequen todos estos aspectos, las 5 S que revisamos con Eradio para ver las características del hueso. Particularmente en la osteogénesis imperfecta, que son como a lo mejor de lo que pudiéramos
un poquito más común dentro de la rareza que tienen estas patologías o lo poco frecuente, es muy importante que pues en muchas la expresión es diferente y entonces hay diferentes tipos y diferentes grados de severidad. Entonces podemos tener un bebé como esa radiografía, que es pues como una radiografía del cuerpo completo, donde tiene todas esas alteraciones y realmente no hay mucha duda del diagnóstico. Pero podemos tener un niño ya más grande, como es la otra radiografía, donde tenemos el cráneo y las extremidades, donde a lo mejor se pueden estar presentando con fracturas esporádicas. Entonces, el contexto también es muy importante. Yo he tenido pacientes, o sea, hemos visto casos en los cuales manda genética por sospecha de osteogénesis imperfecta y resulta que es un maltrato infantil. O sea, también tener en consideración todos estas posibilidades y tener en mente pues los sitios característicos de hallazgos en unas patologías y otras, y siempre pensarlo sobre todo en aquellos niños que ya son un poco más grandes y que tienen fracturas múltiples, porque por ejemplo